quede de esta experiencia una marca, un tatuaje en nuestra alma de este congreso, que algo marque nuestra vida, que algo deje de ser como ha sido hasta ahora y que algo cambie. A veces el anhelo por el cambio es tan grande que, Señor, que las cosas cambien, no importa si quedan peor, pero por lo menos que no queden igual. Tenemos que romper ese status quo, tenemos que revisar muchas cosas y por eso hemos planteado este concepto del Congreso La Década. Quiero invitarte a cerrar los ojos un instante y a disponerte a recibir una palabra de parte de Dios, un reto de parte de Dios. Dile: Señor, estoy dispuesto, estoy preparado, pero sobre todas las cosas, Señor, estoy necesitado de que tú me hables. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Señor, se me ha encargado un tema bien delicado, bien difícil, un tanto polémico. Me corresponde tratar el tema de las ideas erradas de un futuro incierto. Necesitamos, Dios mío, tu revelación, tu guianza, caminar en tu palabra, caminar en tu senda. Solo tu palabra es suficiente soporte para nosotros. Solo tu palabra es suficiente estabilidad. Gracias, Padre, por lo que nos vas a enseñar ahora, esta mañana. Que seas tú, como enseñaba el pastor Ricardo Parra hace unos minutos. Dios mío, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Que allí donde somos incompetentes seas manifiesto con toda tu grandeza. Que mi limitación como comunicador, como predicador, no sea impedimento para que tu gloria se manifieste y la vida de todas las personas, incluyendo la mía, sea transformada por tu palabra esta mañana, y que lógicamente la honra y la gloria sea para el que la hizo toda. Eres tú, Señor, y los demás testigos presenciales de tus maravillas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Qué buen nombre, qué buena idea trazar un evento relacionado a una medición de tiempo. Porque qué momento nos tocó vivir. Alguna vez alguien dijo que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que no hay un mejor tiempo, un tiempo más importante en la historia de la humanidad que el momento que estamos viviendo. Y no lo digo solamente yo, y usted dirá, eso decían en los congresos cuando venía mi bisabuelo. Siempre decían, este es el momento, esta es la hora, es la ocasión. Pero yo quiero demostrártelo enseñándote, partiendo de lo que inclusive se dice afuera, no solamente lo que a la luz de la palabra, que también lo vamos a revisar. Pero quiero decirte, este momento es tan crucial, es tan delicado, que inclusive los no creyentes están dando alertas y señales acerca de este momento y hora. Te tocó nacer y te tocó ser responsable de una época realmente especial, realmente única en la historia de la humanidad. Lo dice, por ejemplo, los que estudian la astrología, que la Biblia la censura, todo ese estudio del futuro dependiendo de lo que los astros hagan o digan. Los que creen en la astrología se basan en los estudios de la astronomía. O sea, los astrónomos, eso no está censurado por Dios, estudiar científicamente lo que ocurre en el espacio. Ellos entienden que la Tierra en su movimiento dentro del sistema solar va entrando, dependiendo de su posición a lo largo de las eras, bajo la influencia de ciertas constelaciones que recibieron unos nombres. Y más o menos desde la época de Cristo hasta aproximadamente 1962, la Tierra estuvo moviéndose en una parte del sistema solar que se conocía como la constelación de Piscis. ¿Ya? Nos pusimos bastante místicos. Nos invitaron, fue al hermano Walter Mercado a predicar esta mañana. Pero no, esto tiene un propósito, usted no se me vaya a ir confundiendo, ¿no? Ya, muy bueno que ya no hay que traer Biblia porque leemos en la mano, entonces nos volvimos ahora brujos. No, entiende esto, por favor. Realmente por la posición de nuestro sistema empezó a moverse dentro de lo que se llama la constelación de Piscis. Más o menos se calcula hasta aproximadamente 1962 entró la Tierra a moverse en una constelación diferente, que es la constelación de Acuario. Entonces, según ellos, entramos a la era acuariana, salimos de la era de Piscis, y eso debe generar, dicen ellos, un cambio en la conciencia humana. La era de Piscis fue regida por el cristianismo de alguna manera. Pez se escribe en griego ictus, y había un acróstico, Jesús Theophilus Soter, significaba Jesucristo, hijo del Dios Redentor, y los cristianos se representaban con un pescadito, no en la puerta, en la parte de atrás de los carros, porque no habían carros, pero sí, donde se reunían cristianos, hacían esos dos arcos que al cruzarse parecía un pez.
Y entonces más o menos desde el primer pez que fue trazado, donde nos reunimos más o menos hasta la película Buscando a Nemo, más o menos ahí, todo ese marco es el tiempo que se dice, es la época de la era de Piscis que terminó y entramos a una era diferente. Y por eso se habla de la nueva era. Ellos hablan de que entramos a una nueva era porque ya estamos ahora bajo la influencia de otra constelación, que es la constelación de Acuario. Por eso se llama nueva era, que si empezó, según ellos dicen, en 1962, entonces la nueva era nueva, pero ya no, o sea, ya de 62 para acá, si yo soy de 60 y algo y no soy tan nuevo, pues imagínense del 62. Pero ellos están anunciando hacia este tiempo, hacen la siguiente cuenta, dicen que ha iniciado lo que se llama, dicen ellos, porque espero que usted no vaya por allá a esas cosas, entonces yo más bien le cuento, créame a mí, empieza el siglo de transición. El siglo de transición son 100 años de transición entre la era de Piscis y la era de Acuario, ¿correcto? ¿Cuántos dicen amén? No, mentira. No es el momento para un gloria a Dios con esto, hablando de astrología. Pero ese siglo de transición se da el punto de quiebra, el momento de cambio, que se nota realmente una transformación en el cambio de era en la mitad de ese siglo, 50 años. Entonces ellos dicen que esperan que haya un evento que genere el break, que genere el quiebre de las dos eras, 50 años después de 1962. Más o menos esperan ellos que ocurra algo. Eso es... ¿Cuánto da ahí los matemáticos? 1962 y 50 años. ¿Para cuándo están esperando ellos más o menos? Ah, sí, 62 más 50, más o menos 2012. Dicen los astrólogos, debe ocurrir algo que hace el quiebre y permite la entrada de la humanidad en esta nueva era, la era de Acuario, donde ya no hay un solo pez, un solo camino para la salvación, dicen ellos. Ahora en un acuario hay varios peces. Han visto que en los bumpers de los autos los cristianos colocábamos un pececito. Y después empezamos a colocar varios pececitos de diferentes colores. Eso significa era acuariana. Ya no hay un solo camino para la salvación, no hay una sola verdad. Todos decimos la verdad. Usted, Buda, Krishna, todos podemos trabajar juntos. Ese concepto sincrético de mezclar lo bueno con lo malo y la verdad con la mentira es de nueva era y se representa con esos pescaditos de colores. Así que tan pronto salga, quíteselos a su carro, que usted los puso sin saber por qué, ¿cierto? Si estaban de moda, yo se los puse. Yo vi que todo el mundo estaba usando que un rosario, yo se lo puse, ¿sí? No, ya, eso significa eso. Pero entonces ellos están hablando acerca más o menos de una época que tiene que ver con nosotros. Si estamos hablando de 2012, estamos a nada, o sea, termina este congreso, usted alcanza a almorzar y cuando abra los ojos ya 2012. Así más o menos es el tiempo actualmente. Ahora que digo 2012, dijiste 2012, me suena 2012, ¿no le suena 2012? Han estado hablando mucho del 2012, ¿por qué? Por las Olimpiadas, no mentiras. Mundiales hasta el 2014. Y entonces, si es que llegamos, ¿no? Ahora el problema no solamente es si clasificamos, sino si duramos hasta allá, ¿no? Si el mundo dura, ¿cómo va a haber un mundial sin mundo? Sí, difícil. Pero cuando usted dice 2012, le viene a la mente un concepto que también está muy por la calle, que es el concepto de los mayas, que ellos tienen. Es muy curioso porque ellos tienen unas medidas de tiempo, el Cactún y el Bactún, era una medición de tiempo que tenía que ver con los movimientos, digamos, de nuestro planeta. Cuando la Tierra da una vueltica así, se demora un día en dar una vuelta sobre sí misma, porque está muy gordita. Entonces se demora en dar la vuelta, porque está muy gordita la Tierra. Hay que poner la dieta, pero se demora todo un día dando la vuelta, ¿cierto? Cuando ella le da una vuelta al Sol, se demora un añito. Pero el Sol es una estrella chiquitica en la punta de una galaxia que se llama la Vía Láctea, que pertenece a una constelación inmensa. Nosotros somos nada, hermano. Somos como un montón de parásitos microscópicos viviendo en un granito de arena y peleando por el granito de arena. Eso somos nosotros. Qué pena lastimar la autoestima, pero no eres más que eso, mi estimada bacteria. Eres una bacteria, una cosa así. No eres más que eso, ¿verdad? No te hagas muchas ilusiones. Entonces, hay otro movimiento, que es que la Tierra, ¿se han visto en los mapamundis que los globos terráqueos que la ponen inclinadita así, en un gancho así, está inclinadita la Tierra? No es porque alguien la dañó, no es ay mijo, mire cómo dejó eso todo torcido. No, así estaba, dice el peladito. Y la mamá, no, usted siempre dice eso. No, sí estaba así torcidita. Cuando la Tierra llega a su extremo del ángulo y termina ahora girando, ¿ha visto un trompo cuando empieza como a caerse, que ya no se mueve así, sino empieza a girar así? Usted no hay que ser a trompo, ¿no? Eso es del 60 y pico, ¿cierto? Bueno, empieza a girar así. Hasta que no saquen el trompo en Nintendo o en PlayStation, usted no sabe qué es un trompo. Bueno, pero empieza a girar así, a perder su eje. El tiempo necesario para que la Tierra le dé una vuelta a su eje y regrese a su punto de lugar
son 26.000 años. Así que espere sentadito. 26.000 años aproximadamente. ¿Cómo hicieron los mayas para sacar una medición que ninguno de ellos iba a saber cuándo era? Porque uno puede hacer mediciones que sean inferiores a uno, pero superiores a uno. ¿Cómo hace uno como el bobo que dijo, me dijeron que una tortuga vivía 500 años? Yo me compré una para ver si era cierto. ¿Cómo hacen para medir 26.000 años? Yo no sé cómo van a hacer, cómo hicieron, encontraron su método para medir lo que se llama la inclinación del ángulo de la Tierra, lo que se llama la precesión del planeta Tierra. Y esta vez, en el 2012, al inclinarse el ángulo de la Tierra va a quedar apuntando directamente al centro de la galaxia. Entonces los mayas dicen que algo inicialmente catastrófico, pero finalmente regenerador, ocurrirá. Y la fecha que ellos dan es el 21 de diciembre del 2012. Es la fecha que ellos dan. Yo cumplo ese día 20 años de casado. Por lo menos, bueno, le saqué, ustedes que están solteros. Yo por lo menos 20 añitos, bueno. La NASA dice que en uno de sus sensores han detectado un asteroide que está dirigiéndose y parece que su trayectoria va a pasar o muy cerca de la Tierra o nos va a cascar. Nosotros que somos así un poquito pesimistas, bueno, nos casca, mano. Eso. Sobre todo en la Tierra soy como yo. Yo recuerdo cuando era niño, una vez de un camión que iba en movimiento, vi que un tipo me lanzó una roca y yo iba caminando al borde de la carretera. Con mi agilidad ninja, brinqué 2 pasos y me agaché. Y ahí donde me agaché, ¡pac! Está la cabecié, pues, la cabecié. Si me quedo quieto, pasa allá. Pero yo fui la cabecié y me rompí la cabeza. Y no es la Tierra haga la misma gracia, pero los científicos están tratando de detectar, según la trayectoria, el asteroide golpearía el planeta o alteraría su órbita más o menos el 21 de diciembre del 2012, más o menos. O sea, no preparen muchas compras para esa Navidad de todas maneras. Hay unas profecías muy conocidas que son las de San Malaquías, un sacerdote católico. Muchos se las adjudican a Nostradamus. Las profecías de los papas no son de Nostradamus. Alguien dijo, son de Nostradamus y nosotros nos tragamos el cuento, pero no son de Nostradamus, son de San Malaquías. San Malaquías, un sacerdote, Malaquías, ese sacerdote católico, él describe el tiempo que le queda por vivir a la Iglesia Católica y lo divide en 113 papas. En 113 papas, de los cuales vamos en el 112. El 112 él dijo que se llamaría de Olivae Gloré, o sea, la gloria del olivo. Y curiosamente este Papa 112 decidió llamarse Benedicto en homenaje a San Benedicto, el fundador de la orden de los olivetanos. Y se convirtió, como estaba anunciado, en la gloria del olivo. Ya se los digo. Así las quería, están como asustados, ¿no? Mamá, no sé si vaya esta noche. Que no me esperen en la casa. Allá está uno llamando. Siga, Ricardo Jorge. No me pasa. Óigame, nada de nervios. Déjeme seguirle explicando. San Malaquías dice que después de este papa, que no va a durar mucho, dice él, vendrá, esa profecía se cumple porque se cumple, una de las profecías más exactas y de mayor cumplimiento que puede haber en la Escritura. Que después del Papa 112 vendrá el Papa 113. Nadie puede discutir la precisión profética de ese señor. Yo respeto ese hombre. Proféticamente no, pero aritméticamente lo respeto. Y que este Papa 113 se llamará Pedro el Romano. Y hay una duda en que si será el anticristo o será el Papa que enfrente al anticristo. Sea lo que sea, va a ser el Papa que esté cuando esté el anticristo. Y que este no dura mucho, y en este momento le están haciendo una revisión de juicios por los escándalos y el manejo de los escándalos por pederastia que ha habido en la Iglesia Católica, y es posible que si no se muere este señor, lo quitan antes de tiempo. Y usted sabe, cuando el próximo llega, usted dice, bueno, nos fuimos. Bueno, he estado hablando como mucha basura, con mucha cosa de la calle, pero la Escritura también nos da algunas pistas que apuntan hacia alguna época en especial. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso lo hemos sabido y lo repetimos los cristianos como loros, no sabemos dónde está, pero lo repetimos como loros. Nosotros somos muy buenos para repetir y malitos para ubicar. Es 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Entonces,
Según algunos que toman esto para interpretarlo escatológicamente, estamos hoy proféticos, pero me dijeron que hablara sobre ese tipo de errores con relación a un futuro incierto. Escúchame, la humanidad fue creada aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Como 1000 años es como un día, entonces de Cristo hacia atrás, ¿cuántos días había? 4. De Cristo hacia adelante, ¿cuántos días ha habido? 2000 años, 2 aproximadamente. Eso suma 4 y 2, bravo, ustedes están ungidos. 4 y 2, 6. Quiere decir que estaríamos a punto de entrar al séptimo día. ¡Wow! El séptimo día en la creación fue el día de descanso. Entonces los que se basan en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dicen: la humanidad va a durar, o sea el sistema va a durar hasta el sexto día, ¿correcto? Porque al final de ese sexto día aparece el hombre, o sea el Hijo del Hombre que es Cristo, y aparece el séptimo día que es el milenio o el tiempo de descanso para la tierra. Luego aproximadamente más o menos por el año 2000 tiene que ocurrir el fin de este sistema, el fin del siglo como es anunciado. Porque 4000 antes, 2000 después, suman los 6 días y queda solamente el séptimo día. Luego estaríamos esperando algo por el 2000, más unos cuantos añitos que se conoce como el tiempo de gracia, como el tiempo suplementario que se da al final por las faltas y todo, ¿no? Unos días que se dan no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que el Señor tarde, como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente, muy paciente a veces, ¿no? Demasiado paciente para mi gusto. A veces yo digo: Señor, usted está esperando que algunos vengan y son malos que se están bajando a veces que los que están subiendo. ¿No sería mejor venir y cortar con los que tenemos ahorita? Pero Él sabe, Él es paciente. Pero entonces mira que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, estarían esperando que de 2000 más un poquito de años después también ocurriera más o menos eso. Luego también sigue apuntando para esta época esa comparación. Hay otra que es también muy interesante, Lucas capítulo 10, versículo 31. ¿Se acuerdan de la parábola o de la historia del buen samaritano? Que el Señor Jesús la contó, que dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, en el camino lo atracaron, lo dejaron medio muerto, y pasó un sacerdote, no hizo nada, pasó un levita, no hizo nada, y luego vino un samaritano, que era odiado por las personas que están oyendo la narración, ¿cierto? Y Dios y vino para que la gente como se sintiera fastidiada, ¿no? Puso como bueno al que la gente rechazaba. Entonces él dijo: bueno, y vino un samaritano y lo ayudó, lo llevó, lo puso en su cabalgadura, le curó las heridas y lo llevó al mesonero. Los que interpretan esto como una señal de los tiempos en Lucas 10:35 dicen que el mesón es la iglesia y que el mesonero es el Espíritu Santo, y que quien nos salvó fue Cristo, que fue despreciado por muchos, y que los que fuimos golpeados y atracados es la humanidad. Y que entonces en el camino vino Cristo y nos restauró y nos llevó a la iglesia y nos entregó al cuidado del Espíritu Santo y dejó 2 denarios. El denario es el sustento de una persona en la escritura por un día. De ahí viene la palabra dinero, de denario. Y el sustento por un día. Dejó 2 denarios, o sea, ¿para cuántos días dejó? Para 2 días, que son como cuánto en términos espirituales, como 2000 años. Entonces después de Cristo, Él espera regresar por su iglesia, que la dejó a cuidar del Espíritu Santo más o menos 2000 años después. Hay una palabra ahí que nos despista un poquito, porque dice: y si algo gastas de más, te lo pagaré cuando regrese. O sea, no son 2000 años exactos, sino 2000, y puede ser un poquito más. Pues hay 12. No, mentira, no. No, porque ustedes van a salir diciendo que yo dije que no sé qué, y menos mal que quedó grabado. Yo no he dicho que es esa la fecha. Pero según esa fecha, pues también apunta para este momento. Otra muy conocida, casi por la mayoría, está en Mateo 24:32. Tiene que ver con la parábola de la higuera o la señal de la higuera. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo se ha interpretado tradicionalmente esa expresión escatológicamente? Como organización de medida. Que en 1948, cuando las Naciones Unidas permitieron a Israel volver a ser nación, le sumas 40 años, que es una generación, y entonces daría 1988. Esa era la última generación. El Señor debe haber venido, según ellos, en 1988. Eso está contemplado en la pregunta de cuándo sería el día del Señor. Entonces alguien dijo: no, en 1988 empieza el día del Señor, que tiene 24 horas, y entonces se completará 88 más 24, ¿cuánto da eso? 88, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más. 1988 más 24, una lleva una papa abajo, esta, cruz aquí, 2012. Usted como que sospechaba que iba a dar eso, ¿cierto?
todo esto, mire, hay más. Me sé otras. Hay unas tremendas acerca del tiempo de Lot y otras acerca de los días de Noé. Tremendas con relación a la manipulación genética. Impresionante, pero no se las voy a decir. Porque quiero pasar a contarles una cosa. Después de que el Señor habla siempre de esas cosas que están por suceder, siempre termina diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces algo así como que le dicen, y el sol se convertirá en sangre, y la luna se va a caer, y las estrellas van a caer encima de la gente, y la gente se desparrama, y la sangre va a subir hasta el freno de los caballos, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y os entregarán y perseguirán, y los echarán en las hogueras. Díganle eso a los demás para que se motiven. Sí, ese alentado los unos a los otros, parece que de pronto tradujeron mal y decía, asustados los unos a los otros con estas palabras. Están puestas para aliento si logramos entenderlas. Mira, voy a decirte qué es lo más importante hoy, la más importante cualidad que la iglesia debe tener hoy. La más importante cualidad que tú debes buscar hoy. Tú necesitas tener mucha intimidad con Dios, una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Porque hoy más que nunca es importante ser entendido en los tiempos. ¿Correcto? Todo el mundo está desesperado en saber qué pasa con los tiempos. ¿Te das cuenta? Todo el mundo quiere saber. Es importantísimo ser entendido en los tiempos. Ya la gente no sabe ni cuándo debe hacer una cosa, cuándo debe hacer otra. ¿Qué es un corredor de bolsa? Un corredor de bolsa es un experto que te dice cuándo es bueno comprar y cuándo es bueno vender tus acciones. Y como él entiende los momentos, gracias a las gráficas o a las curvas o a la chiripa, eso de pronto, como es plata ajena, pues apostémosle a ver, ¿no? Y entonces viene y ¡pra! Compre ahora, venda. Y entonces usted le hace caso y el corredor de bolsa gana una comisión de lo que usted gana. Si usted pierde, él no pierde nada, ¿sí? Solamente pierde usted. Pero resulta que los corredores de bolsa también fallaron en que aunque medían bien el tiempo, no han medido bien que se está acabando el tiempo de la sociedad capitalista. Y entonces el sistema capitalista, cuyo templo es la bolsa de valores de todo el mundo, está a punto de colapsar. Y a nivel de la iglesia, estamos viviendo el final de la iglesia evangélica. Triste, ¿no? Porque era buena. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. Viene de Delfos, que significa hermano, y filio, que significa amor. Es la iglesia del amor entre hermanos, la iglesia del hermanito, hermanito. Dios le bendiga, hermanito, hermanita. Esa iglesia, la sexta iglesia, la que guardó la palabra de la paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Venga Cristo, reciba al Señor y el Señor lo sana, lo prospera, lo embellece, carro, casa y beca, venga, ¿cierto? La palabra de la paciencia. Eso está terminando y empieza una época de una iglesia que reina, que es la iglesia de la Odisea. Viene de laos, que significa pueblo, y de dictus, que significa ordenar. La iglesia que le va a ordenar al pueblo lo que tiene que hacer, que tiene que cuidarse de los errores de la Odisea, pero es la iglesia que reina. Hay que entender qué tiempo estamos viviendo. Con un poquitico que tú entiendas el momento que estás viviendo, tu vida va a ser diferente. Hoy, ¿qué sería lo más importante poder saber? Entender los tiempos. Entre los valientes de David, dice en 1 de Crónicas 12:32, había un grupo especial. El grupo eran los cronólogos, ¿sí? La tribu de Isaacar, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, no eran cualquier bobo, eran principales, tenían importancia. Entendidos en los tiempos, ya sabemos de dónde tenían la importancia, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire esta secuencia, todo lo que ellos decían lo hacían, la gente lo hacía, lo que ellos decían, hagamos esto, todo el mundo hacía, qué bueno, ¿no? ¿Qué poder tenían? ¿Por qué todo el mundo le obedecía en lo que ellos decían? Porque ellos sabían lo que se debía hacer. ¿Por qué sabían lo que se debía hacer? Porque eran entendidos en los tiempos. ¿Y qué pasó al ser entendidos en los tiempos? Llegaron a ser los principales. Las principales personas en todas partes van a empezar a ser aquellas que por misericordia de Dios aprendamos a descifrar los tiempos. Y yo creo que eso está dado para nosotros. Yo quiero pedirte que repitas conmigo el Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Es la oración que vamos a hacerle al Señor esta mañana. Dile al Señor, enséñanos de tal modo, dilo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Es su oración? Quiere decirle al Señor, Señor, enséñame los secretos de entender los tiempos para traer sabiduría a mi corazón, para que la gente tenga que acudir a la iglesia para entender lo que ha de pasar, porque aquí es donde está la sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento la gente iba a donde el vidente.
El vidente era un señor que tenía la revelación de Dios y tenía problemas dentales, solamente 2 dientes. Pero le decían vidente, porque no, mentira, era el vidente porque él veía lo espiritual. La gente iba, hasta cuando se le perdía unas burras, iban y le consultaban al vidente. La iglesia va a ser el foco de sabiduría y las naciones van a tener que venir a hablar con usted y conmigo, a decir, venga, cuéntenos qué es lo que va a pasar. ¿A usted le parece que debamos hacer esto? ¿Qué va a ocurrir con Colombia? ¿Será que pasará aquello? ¿Qué pasará con las relaciones de los otros países? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con el gobierno? ¿Sabe a quién tiene que preguntarle? A los que tenemos teléfono directo con Dios, a los que tenemos el celular de Dios. A nosotros nos tienen que preguntar, porque nosotros entendemos los tiempos, y como entendemos los tiempos, ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos, y entonces nosotros somos los principales. ¿Estás entendiendo cómo funciona eso? Ese es el propósito de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es demasiado importante que la iglesia empiece a entender los tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha caminado en la palabra de Dios, eso es bueno, pero aparte de caminar en la palabra que Dios mandó, es más importante caminar en la palabra que Dios está mandando para este momento. Se lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Dios le dijo en Génesis 22:2 a Abraham, le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, tu Yeshid, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Quién le dijo a él que lo matara? Dios, que lo sacrificara. Dios le dijo a Abraham. El viejito no tuvo hijo, tuvo tataranieto, porque tuvo el hijo a los 100 años. Eso no es un hijo, es un bisnieto que tuvo de una vez. Imagínese lo consentido que era. Y Dios le dice, lleva a tu hijo para que me lo entregues en holocausto en los montes Moriah. Sería, dice la Biblia, que fue el diablo el que le dijo eso. O sería de su propio corazón. ¿Tú crees que una persona que esperó 100 años a tener un hijo, ahora de su corazón siente, voy a matarlo? Si le hubiera dicho la voz, lleva a tu suegra a Moriah y sacrifícalo, puede ser de su propio corazón, y además no hay ángel que le detenga después el cuchillo, ¿sí o qué? La pica porque la pica. Escuche, y fue Dios quien le dijo, sacrifícame a tu hijo, fue Dios quien le dijo. Y entonces organizó al muchacho, se fue muy triste del camino, pero obedeciendo a Dios, y en el camino fuera eso, para ponerle más drama al asunto, el peladito, papá, ¿y el cordero y la ofrenda? Ay, mijo, cállese, por favor, usted siempre preguntando bobadas, ¿no? Y lo llevó allá, y cuando lo tenía amarrado, Dios le dijo en Génesis capítulo 22, verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me negaste tu hijo, tu único. El mismo Dios que le dijo, sacrifíqueme a su hijo, ahora le dice, no mate el pelado. ¿Qué pasa si Abraham sigue andando en la palabra de Dios, pero en la palabra que Dios le dio para antes? ¿Mata al chino? ¿Sí o no? Ahora, él sabía que Dios lo levantaba de la ceniza. Yo también creo que aún de la ceniza lo hubiera levantado, pero el trauma. ¿Usted cree que el pelado vuelve a ir al campo con el papá después de que lo mató y lo quemó? No, yo no le gusto, usted me chamusca. ¿Usted cree que la mamá que tiene ese único muchacho le vuelve a prestar el niño? Mi hija, me llevo el niño. No, señor, ese niño no sale de aquí, menos con usted. ¿Sí? Yo creo que Abraham por ahí coge un cuchillo o un fósforo y el niño sale corriendo. Sí, el Señor lo levanta de la ceniza, pero la relación no hubiera sido muy bonita entre ellos, el peladito y el pirómano. Ahí no hubiera pasado, las cosas hubieran sido complicadas. Qué importante fue para él no solo andar en la palabra de Dios, sino andar en la palabra de Dios para ese preciso momento y hora. ¿Lo tienes? ¿Estás entendiendo? Hay una palabra de Dios para este momento. Hay órdenes de Dios para la iglesia en este momento. Y la clave de la próxima década es entender esa palabra de Dios. Que Dios nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque eso nos hará principales, sabremos lo que debe hacerse y los demás tendrán que hacer lo que nosotros decimos porque entendemos los tiempos. Eso es lo que va a ocurrir en la próxima década. A mí me parece maravilloso. Voy a darte solamente 2 ejemplos, que es lo que el tiempo nos alcanza, de algunas claves para interpretar los tiempos. ¿Está bien? Al menos 2. ¿Quieren recibirlas o no? O dejamos así, los dejo iniciados y después cobros y las vendo. Compre el libro donde están las claves. No. Vamos a soltarle 2 así como abrebocas. Una clave muy importante es que entiendas esto.
Bíblicamente, en los tiempos bíblicos no existían relojes. La gente no sabía la hora porque miraba el reloj, no. La gente cómo se guiaba el tiempo, por los astros, por el sol, la luna, las estrellas. Entonces los judíos no empieza el día y termina como nosotros somos muy tontos, voy a contarle. Nuestro día termina a las 12 de la noche e inmediatamente empieza el nuevo día. ¿Cómo empieza un día si es de noche? ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Estamos contando, es que es el comienzo del día. Usted trae un judío, lo transporta en una máquina del tiempo y lo trae hoy y le dice, uy, acaba de empezar un ¡feliz año! Es que empezó el nuevo día y el judío va a decir, no ha empezado el día, estaba tan oscuro como ahorita. Y sin reloj, vaya al campo algún día sin reloj. Usted no sabe si son las 11, las 10, las 2 de la mañana, usted no sabe, no hay diferencia. Los judíos no miden así, los judíos la cogieron suave. Ellos dijeron, se ocultó el sol, está sobre el horizonte, queda la última puntica de sol, ¡prum!, se desapareció el sol, se acabó el día. ¿Qué empezó? Empezó la noche. Uy, cascumin. Empezó la noche ¿de qué? La noche del siguiente día. Ellos cuentan primero la noche, son más vivos que nosotros. Primero duermen, después trabajan. Y entonces la noche, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde empieza la noche del sábado. Hasta las 6 de la mañana es la noche del sábado. Y a las 6 de la mañana de mañana, pues es el día del sábado. Hasta las 6 de la tarde, cuando empezará la noche del domingo. La tienen fácil. Entonces ellos, ¿cómo hacen? Mira que el sol se oculta y saben que empezó la noche. Luego vuelve el sol, pues la tierra gira, entonces vuelve uno a ver el sol y vuelve. Y cuando el sol vuelve a ocultarse, o sea, cuando ese evento del ocultamiento del sol se repite idénticamente, ellos saben que pasó un ciclo que ellos llaman día. Cuando un evento, aprende esta clave es valiosísima. Esto ya libró usted lo que pagó por el Congreso. De aquí para adelante tiene que dar vueltos usted. Mire, entiende, por favor, que cuando un evento se repite, un ciclo ha terminado. Se ha completado un ciclo. Usted no dice, ay, matamos un diablo, vea. O es un déjà vu. O como Franco de Vita, esto ya lo había vivido. No. Cuando un evento se repite, está atento y aprende a medir el tiempo con sabiduría. Está atento a los tiempos cuando se repiten. Hay que aprender a medir esos eventos cuando se repiten. En el 99 tuve que hacer un viaje de emergencia de Estados Unidos acá, llegué al aeropuerto y tuve que pagar un cargo grandísimo para poder tomar un vuelo. El aeropuerto estaba muy lleno porque era el día de Acción de Gracias, el día anterior a la Acción de Gracias, el Thanksgiving, y es el día que más vuela gente en los Estados Unidos. Tuve que pagar carísimo para poder, por una emergencia que tuve que regresar a Colombia. Entonces llegué al aeropuerto y vi el aeropuerto tan lleno. El año pasado llegué a un aeropuerto sin darme cuenta y estaba totalmente congestionado y no había espacio de nada. Yo ya tenía afortunadamente mi ticket y cuando me di cuenta estaba en el mismo aeropuerto exactamente 10 años después, en el día previo al Día de Acción de Gracias. Yo no lo había premeditado así. Y cuando eso ocurrió, vino de Dios a mi corazón una palabra que me dijo: un ciclo contigo con este país ha terminado y empieza un ciclo nuevo. Es curioso, porque a partir de ese momento, en mis siguientes viajes a ese país, las cosas han sido totalmente diferentes, absolutamente distintas, como si fuera otro país prácticamente, o como si yo fuera otra persona, y aprendí que había terminado un ciclo porque un evento se repitió. Eso es lo que quiero compartirte, quiero enseñarte. A ver, por ejemplo, para que veas que no, definitivamente si trajeron un juego Walter Mercado, este man, se le reventaron los Sparkies, ya con lo que está saliendo. No, pónganle cuidado. En Génesis 37 empieza el periodo de Israel cautivo en Egipto. ¿Cómo es que empieza el proceso de que Israel esté cautivo 400 años en Egipto? Sencillo, porque José ayudó a los egipcios por allá, ¿recuerdan? Y entonces él fue el que trasteó a la gente, él se llevó a la familia para allá. ¿Y cómo es que José terminó en Egipto? Porque los hermanos lo iban a matar. Y cuando lo iban a matar, tomaron un cordero y lo mataron. Y con el cordero no hicieron una pepitoria, ni hicieron un asado. Con el cordero fue una brocha y mancharon la ropa, el traje de colores de José, y usaron la sangre del cordero como tinta y llevaron al papá y le dijeron: papá,
el pelado se lo comió por allá una fiera y mire, alcanzamos a salvar esta ropita. Ahí empezó el proceso de Israel en Egipto, ¿correcto? ¿Cómo termina el proceso de Israel en Egipto? Cuando por orden de Dios, cada familia toma un cordero, mata ese cordero y no hace pepitoria. Lo usan como ¿qué? Como tinta y manchan en el dintel de la puerta. Ese evento repetido está marcando el comienzo y el final de una era completa. ¿Cuándo empieza el periodo de Israel en el desierto? Cuando el mar se abre en dos y ellos cruzan el mar, y entonces cuando pasaron ahí dijeron, este es un ciclo diferente, aquí las cosas son diferentes, aquí la relación con Dios está buscando esto, el propósito es distinto. ¿Cuándo terminó ese ciclo del desierto? Cuando pasaron en seco por el río Jordán, muy parecido a lo que pasó con el Mar Rojo, y terminó ese ciclo. Empieza el gobierno humano sobre Israel ahí cuando cruzaron el Jordán, cuando Josué, cuyo nombre es Yeshua, que también es Jesús, cuando Josué viene al Jordán y lo atraviesa, cuando eso ocurre, empieza el gobierno humano sobre Israel, y termina cuando otro Josué o Yeshua o Jesús viene al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, y empieza el gobierno celestial, porque dijo, ha venido el reino de los cielos. Cuando tú tienes esta clave y aprendes en la escritura, y escucha esto, en la vida práctica, a entender cómo se marcan los ciclos, y que Dios no mide los tiempos con calendarios ni con reloj, sino con repetición de eventos, está marcando el comienzo y el final de una época. ¿Aprendiste esa clave? ¿Buena o no? Te vas a dar cuenta de muchas cosas en tu vida cuando las cosas estén repitiéndose. Vas a ser más sabio para contar los días a partir de ese momento. El segundo ejemplo es que tenemos que aprender a diferenciar urgentemente entre lo que son sucesos y lo que son procesos, porque es que estamos un tanto confundidos. Y yo aspiro que el Congreso La Década sirva para que la iglesia reciba claridad. Yo vengo a poner en denuncia conceptos erróneos. Eso me dijeron que dijera. Mi pastor Jaime me dijo, usted tiene que venir a denunciar. ¿Por qué? Porque mire, usted ya tiene muchos enemigos, me dijo. A usted ya no lo quieren. Entonces no arriesguemos a uno que sea querido por la gente. Usted diga las cosas que están mal, porque usted de todas maneras no lo pueden odiar más de lo que lo odian, ¿sí? Y entonces es una ventaja que uno tiene, ¿sí? Cuando no le cae bien a nadie, pues no hay problema, uno puede decir las verdades. Por ejemplo, hay un error gravísimo en todas las personas: confundir un proceso con un suceso. La gente confunde matrimonio con boda. La boda es un suceso, ocurrió un día. Fue a la boda, un día. Matrimonio es un proceso que dura toda la vida. ¿Correcto? La boda puede salir mal y entonces tocó cambiar esto, el vino se acabó, que el Señor haga un milagro, lo que sea, en la boda, es un suceso. La gente se prepara demasiado para la boda, se endeudan por años para la boda, se preparan, se imaginan la boda, siendo que la boda es un suceso, ocurre una vez y ya. Y no se preparan para el proceso del matrimonio. La gente cree que porque ya me casé ya todo tiene que funcionar. A mi oficina llegan personas a decir, no, es que la verdad no nos entendemos, tenemos muchos problemas. Yo le digo, no se preocupe, en 60 años ya eso está superado. En serio, a veces alguien dice, pastor, tenemos serios problemas de ensamble, de coordinación en la sexualidad con mi pareja. Yo le digo, no, en 50 años venga y verá que ya no. Ya no tiene problemas de ajuste sexual ninguno. Ya está el viejito del lado de la esposa y dice, mija, su merced y yo, ¿qué es lo que somos? Primos, somos vecinos, somos amigos. Ella le quiere decir, somos esposos. Ah, vea pues. Porque ya no se acuerdan, esos problemas pasan. ¿Qué es el matrimonio? La boda es un suceso. El matrimonio es un proceso que empieza con la boda y termina con la muerte. Y entonces, como todo proceso, no lo califiques en el intermedio. Cualquier proceso que califiques en el intermedio, pues va a salir mal calificado. Un almuerzo en la mitad, pruébalo. Feo, está crudo. Un proceso de remodelación en la mitad, está todo derribado. Los procesos solo se pueden calificar cuando terminan. Empiezan con un evento y termina con un evento. El matrimonio empieza con la boda y termina con la muerte. Ah, ahí se califica el matrimonio. Ahí cuando estés ante la tumba o el féretro de tu esposa queda a decir, realmente fuimos muy felices. Ahí sí tiene derecho a calificar porque terminó el proceso.
La mayoría de personas cree que no, que tiene que estar, no, es que ella no es aquí así y él no es aquí así. Toda la vida tratando de calificar un proceso, no es que nuestro matrimonio no sirve. Sí, sí, eso se va a saber es cuando estén ante la tumba el uno del otro, van a ver si sirve o no sirve. Cuando estén ante sus 25 hijos, 7,000 bisnietos, no funcionamos. ¿Qué tal si funcionan esos curis? ¿Sí me entiendes? Si eso fue sin funcionar, así a punta de descuidos, ¿qué tal? Cuando entendemos la diferencia, ahora mire la gente cómo es de hipócrita. Como evalúan el proceso en una parte que no ha terminado, pues lógicamente, generalmente en los primeros 2 años, por favor, evalúen almuerzo en los 2 primeros minutos. Como no evalúan cuando es, entonces toman la decisión de divorciarse. Y son tan hipócritas que dicen, es que estamos en proceso de divorcio. Ahí sí están en proceso. Si hubieran entendido que el matrimonio es un proceso, no estarían en proceso de divorcio. Están en proceso de divorcio porque no entendieron que el matrimonio era un proceso. Y entonces saben que como es un proceso de divorcio, va a llevar tiempo, va a costar dinero y van a haber momentos difíciles. Y enfrentan el proceso del divorcio bien enfrentadito hasta que lo terminan. ¿Por qué no hicieron lo mismo con el matrimonio, mensos? ¿Por qué no lo enfrentaron con la actitud de que va a llevar tiempo, esfuerzo y que va a haber momentos difíciles? Porque la gente no diferencia entre el proceso y el suceso. Y aquí dentro de la iglesia nos pasa algo parecido también. Voy a denunciar algunas cosas, por ejemplo, en las que nos hemos confundido. Yo tuve que llenar en mi aplicación para ser pastor hace unos años, para empezar a ser pastor. Había un renglón que decía fecha de conversión. Yo escribí, en eso ando, y me lo rechazaron. Entonces escribí otra frase, ahí voy, me rechazaron el formulario. Solamente me lo aprobaron cuando dije una mentira. 48 de septiembre del 4025, ya, ahí sí me lo aceptaron. Porque en la mentalidad de todos los cristianos, de la mayoría de evangélicos, la conversión es un suceso, ocurre un día. Eso lo vemos a un predicador maravilloso, Charles Finney, en sus campañas en Inglaterra en 1830. Él fue que se ideó que cuando una persona se convirtiera a Cristo, el término convertir era levantar la mano, pasar adelante, hacer una oración pública, y entonces la persona se convirtió. ¿Cuándo se convirtió? El 48 de septiembre, sí, ya, todo el mundo, ¿cierto? Tiene una fecha porque la conversión nos quedó en la cabeza que es un suceso, ocurrió un día. Y eso nos atrofió la cabeza a todos. Porque es que la conversión no es un suceso. La conversión es un proceso. Si usted me pregunta a mí cuándo me convertí, yo le respondo, ahí voy, convirtiéndome cada día, muriendo a mí y formándose Cristo en mí. Es un proceso. Por eso es que la gente presiona tanto a otro. Vino, hizo la oración de fe y a la siguiente semana, y eso que es cristiano, vean. Empiezan a evaluar procesos cuando no se deben evaluar. Espere cuando llegue a la tumba y verá que está con Cristo estará juntamente crucificado por lo menos. Escuche, eso de la conversión, voy a denunciarlo, el pastor me dio permiso. Yo sé que él puede tener problemas después, ¿cierto? Yo no. Yo la embarro y me voy. ¿Sí? No tengo ningún problema. Entonces Charles Finney inventó que la persona levantara la mano y nosotros para eso es conversión. La persona se convirtió. Ese es un proceso inclusive hasta engañoso. Respeto mucho si lo hacen. Les pido que lo sigan haciendo. Les pido que de pronto se atrevan a orar y pedirle al Señor luz, pero no estoy diciendo que no lo hagan, ni la próxima vez que lo hagan en la iglesia, uy, no, eso está prohibido, lo prohibió el calvo ese que vino. No, usted ni quién soy yo. ¿Cómo voy a ir a dar órdenes? Pero escucha, uno empieza, hace, eso es para poder llevar estadística. Yo fui evangelista durante 5 años y llevamos un conteo de 5,300 y pico conversiones. ¿Qué son conversiones? Gente que pasó por esa situación. Que pasó por una situación que fue hasta incómoda y un tanto engañosa, lo voy a confesar. Eso confesar es bueno, en los pecados uno los confiesa es aquí, en el altar. Uno viene y le dice a la persona, si quieres, en el lugar donde estás, tranquilo, ahí en el sitio que estás, no quiero interrumpirte, en el sitio que estás. Entonces la persona ya la convence, en el sitio que estoy, bueno, en el sitio que estoy porque yo aquí no quiero que me vean. La persona uno lo invita y lo primero que le dice a uno es, pero no me pasan adelante, ¿no? Ni me dicen nada, ni me saludan, no. Entonces, ahí donde está, repite esta oración. Él la repite, no la entendió bien, pero la repite. Y después de que repite la oración, uno le dice, te voy a pedir un favor más. Ahí lo llevo, ¿no? Ponte de pie, ahí en el lugar donde estás, ponte de pie.
Y entonces uno empieza a hacerlo sentir culpable. Le dijo que se iba a quedar ahí sentadito y ya lo va a hacer parar, ¿no? Y entonces la persona, bueno, póngase de pie, bueno, se pone, bueno, ponerme de pie aquí, pues. Y como se paró otro allá, pues él también se para, ¿no? Y el que se paró se fue para el baño y él, ay, quedó parado él solo. Quedó parado él solo, pero le dio ánimo a los otros que se pararon, ¿sí? Y cuando está ahí, entonces le dice, voy a pedirte un favor más. Ven aquí adelante, ven. Eso me parece mucho un método de venta, ¿no? Llame ahora mismo y reciba además la factura y la bolsa, ¿sí? Venga un momento aquí adelante, venga. No, adelante no, yo aquí no conozco, esta gente es más rara, yo aquí nunca he venido, estos son todos sospechosos y yo que voy a ir, menos ir adelante, que tal que hagan sacrificios humanos, uno no sabe, que sean caníbales, uno no sabe esta gente, yo que voy a ir adelante. Y preciso, como está de pie, porque ya lo puso uno en evidencia, lo boleteó, entonces ya le dice al de al lado, siga, o viene el ujier, con cara así de escolta de rapero. Pase adelante, por favor. Y el pobre viene aquí, ay, ¿yo para qué vine? ¿Para qué hice esa oración? No la vuelvas. Y después de que está adelante, lo pone uno todos asustados a repetir una oración. Señor, por tu multiforme gracia, venimos ante la obra propiciatoria de Cristo en el madero del Calvario. Y él dice, vario. No entiende nada y lo hacemos repetir un poco de cosas que no entiende y a comprometerse un montón de cosas que uno mismo ni siquiera cumple. Y que uno sabe que él no va a poder cumplir, porque apenas está empezando. La Biblia no habla de que se convertían, la Biblia dice que se añadían. La gente empieza ahí y ahí va, y empieza su proceso de conversión, que empieza el día que el Espíritu Santo lo inquietó. Y termina con su muerte, o con la formación de Cristo en su ser. El convertido ahí va, fecha de conversión, ahí voy. Porque es que la conversión no es un suceso, es un proceso. No te desanimes porque tú dices, mire, y ahora es que más tengo estas luchas. No, estás en el proceso. No hagas evaluaciones estúpidas. Una evaluación estúpida es medir un proceso cuando no ha terminado. Tranquilo, cuando estés muerto vas a tener una buena evaluación, te la va a hacer Dios. Va a quedar bien hecha. Dios va a decir, lo hizo bien, no lo hizo bien. No te apresures, no te juzgues, no te descalifiques antes de tiempo. Ahora, mire, en mi experiencia evangélica, muy curiosa, yo creo que por eso es todo este trauma que traigo. Cada mes faltaba 1 o 2 domingos porque estaba enfermito. Le pasaba lo mismo a mi profesor de Sanidad Divina de Instituto Bíblico. No podía ir porque estaba enfermo. Y era el profesor de Sanidad Divina, Padre Santo. Bueno, el hermano Marcelino se enfermaba, el viejito, entonces no iba. Entonces uno al mes tenía por ahí una clase porque la otra era domingo misionero y la otra uno faltaba. Entonces para tomar 14 clases se iban 14 meses, año y pico. Después del año y pico, para poderse bautizar en agua, usted iba a una entrevista con el consistorio. ¿Qué es eso? Eso es más o menos que lo llamen a unos consejos de guerra por ir a la FARC, ¿sí? Uno iba temblando, asustado y lo miran así, una inquisición y qué. Y entonces aprobaban o no aprobaban. La primera vez que las tomé, las 12 clases, entonces ni siquiera fui porque me dijeron que por la edad no calificaba. Entonces me tocó esperar 2 años más y volver a tomar las 14 clases. Y el hermano Marcelino estaba más enfermo 2 años después. Me demoré como 2 años tomando las clases. Ahí van como 5 años ya tratando de bautizarme. Después me hicieron la entrevista, pasé. Presenté el IFES bautismal y pasé. Y luego nos hicieron un tiempo de ayuno y una preparación hasta que fueron y nos bautizaron en agua. Casi no lo logro. Como 5 o 6 años hasta que pude lograr el bautismo en agua, que es un suceso. El bautismo en agua lo convertimos en un proceso nosotros. Según la Escritura, el bautismo en agua es un suceso. ¿Qué se necesita? Una persona para bautizar, una persona que bautice y agua. No más. No se bautiza en arena, no se bautiza en gaseosa, no se bautiza en seco, no hay bautismos al vapor, no. Hace falta uno que se quiera bautizar, otro que tenga la autoridad de Dios para bautizar y agua, donde sumergirlo. Y aclaro, volverlo a sacar, importante ese pedacito. Es bien importante, no se le va a olvidar. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que el bautismo en agua no es un proceso, es un suceso. Ocurre una vez y ya ocurrió, no lo volvamos un proceso, es simplemente un suceso. Ahora mire qué cosa tan curiosa. El bautismo del Espíritu Santo, ese sí es un proceso. Y uno cree que es un suceso. Fui al campamento y fui bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habló en lenguas. Mira, en nuestra doctrina siempre dijimos que la señal manifiesta de que alguien estaba bautizado por el Espíritu Santo era el hablar en lenguas. ¿Cómo hace un sordomudo?
pequeño detalle. Se nos escapó. Si habla es con las manos y se pone a hablar en lenguas, se le troncha un dedo. Se saca un ojo. Pues está hablando en lenguas con las manos. ¿No se nos ocurrió que estábamos dejando por fuera un grupo precioso de personas? Resulta que el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el ser sumergido en el Espíritu Santo, es tremendo proceso, maravilloso proceso y largo proceso. Que inicia desde el primer día que se te ocurrió entrar, sintonizar la emisora, oír el CD o escuchar que alguien te habló. Porque el Espíritu Santo es el que te convenció de pecado, justicia y juicio, dice la palabra del Señor. Y entonces te inquietó esa inquietud, ese que siempre habías pasado 20 años aquí por enfrente, porque vives aquí abajo y pasas por enfrente a coger el bus y pasas. Ay, los locos estos, y dale para arriba y para abajo. Todo coincidió, el universo conspiró, te echó la novia anoche, ¿sí? Te llaman a descargos en el trabajo, te dejó el bus, ¿cierto? Amaneciste medio enfermo, ¿sí? Y entonces pasando por aquí con esa depresión que tú no sabes si estás entre dos opciones, me boto del puente o entro a la iglesia esa un ratico. Y entonces entró a la iglesia un ratico. Esa era la trampa que el Espíritu Santo te hizo, seduciéndote con cuerdas de amor, te atrajo, te hizo la trampita y te atrajo. Y por fin habías oído tantas veces y no entendías nada, y de pronto empezaste a entender que era contigo. Tú no puedes hacer eso, el predicador no puede hacer eso. Un familiar suyo ha venido 40 veces a la iglesia y nunca se duerme en todos los cultos. Todos. Y de pronto viene un predicador y se convierte y recibe a Cristo y pasa y hace todo ese proceso que les conté. Ah, es que ese predicador es mejor que el otro. No, es cuando el Espíritu Santo dice, toca ese corazón, lo abre, le abre el entendimiento y ahora pudo comprender cosas que no comprendía. Y empieza la vida cristiana, y en la vida cristiana él empieza a conocer más de Dios que antes no conocía y empieza a transformarse hasta físicamente. ¿Usted se acuerda? Vean la foto de cuando usted era inconverso. Qué boleta, mano. Qué piñero, hermano, perdone que le diga. Estaba grave usted y ahora usted es un doctor. Hasta físicamente. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo? De gloria en gloria somos transformados, como en Ezequiel 47, somos sumergidos hasta el tobillo, hasta la rodilla, hasta los lomos, y después el Espíritu nos arrastra por entero. El bautismo del Espíritu Santo, no se angustie si no ha sido bautizado todavía en el Espíritu Santo. Ese fue otro de los traumas que yo tuve. Yo iba a los campamentos y todo el mundo hablaba en lenguas menos yo. Yo le hablaba a algún muchacho que se había apartado del Señor y lo convencí a ir al campamento, iba al campamento y él hablaba en lenguas y yo no. Invitaba a compañeros de la universidad que se convirtieron el sábado anterior, iban al campamento y hablaban en lengua y yo no. Yo empecé a molestarme seriamente. Yo empecé a orar, ya al último ni siquiera decía, Señor, bautízame con tu Espíritu. Yo decía, respetemos la fila al menos. Sí, era lo único que decía. Y un día no aguanté más y le dije, ¿sabe qué, Dios? Mira, perdone la insistencia, yo no le voy a insistir más. Si usted no quiere, está bien, usted tiene derecho. Pero mire, vine hace 6 años con fulano, yo nada, en blanco, para la casa otra vez. Esperé otro año, volví con fulano, esos ni siquiera han vuelto a la iglesia. Hablaban en lenguas y no volvieron. Y yo aquí esperando. Al siguiente año tampoco, van 6 años en el mismo chistecito y yo todavía nada que hablo en lenguas. Y el Señor empezó a hablar en mi corazón y me dijo, o sea que tú has estado fiel esos 6 años. Y dije, pues sí. ¿Crees que lo hubieras logrado con tus fuerzas? Yo dije, pues no. Lo ha hecho el Espíritu Santo que habita en ti. Porque desde la primera vez que dispusiste tu corazón a orar, yo te envié la porción de Espíritu Santo suficiente para que permanezcas fiel y para que Cristo sea formado en tu vida. Estás en el proceso. Cuando el Señor me dijo eso, yo seguí hablando y seguí llorando. Y entre la habla y la llorada, cuando me di cuenta, hablando en lenguas. Qué bendiciones el hablar en lenguas. Pero no es la única señal manifiesta. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Yo creo que muchos de los que creen no están bautizados, que el Espíritu Santo están bautizados, simplemente no entienden la diferencia entre suceso y proceso.
Nos gustan los sucesos, nos fastidian los procesos. A Marcos le dicen, un día nos comentó allá en Espolí, una anécdota que he contado muchas veces, y decía, salí de un evento y un muchacho, hermano Marcos, póngame las manos y transfiérame esa unción, de ese manto del don de la música. Claro, un suceso, ¿no? Eso queremos, un suceso. Ya, soy pianista, pues. Y Marcos le dijo, sí. Y todos los años de estar haciendo escalas y yendo a clases de piano, y mientras mis amigos juegan fútbol en la calle, yo estoy ahí, mi papá bravo al lado diciéndome, ahora la escala de do mayor. No. Y ensaya y estudie, y todo el tiempo que estudié solfeo y gramática musical, todo el tiempo, ¿qué? ¿Usted se lo va a ahorrar con una horadita? Pero es que nos fascina eso. Nos fascina ser misioneros, porque un hermano aquí predicando llegó y dijo, usted, y te llama a las naciones, a ti. Todo esto se le mete en la cabeza. Están aburridos en la ciudad, que sea a mí. Y lo manda entonces de misionero a La Porra. Hay una playa en el sur de España que se llama La Porra. Allá queremos abrir una iglesia y yo voy a mandar a algunos hermanos, he tenido ganas de enviarlos de misioneros a esa playa. Su pastor también me dijo que tiene una listica de hermanos que él quiere enviar. Los quiere mandar a que testifiquen. ¿Sabes qué es un misionero? Es una persona que está ahí trayendo gente a Cristo, trayendo gente a la iglesia, y es tan eficaz en eso que dicen, por favor, vamos a privarnos de esta herramienta tan valiosa y vamos a enviarla a otro país para que eso que está haciendo aquí vaya y lo haga allá también. Pero ¿sabes quiénes mandan de misioneros? Uno trayendo gente a la iglesia y ellos echándolos para afuera. Y eso los mandan con tal de deshacerse de ellos. Ahora, hicieron bien, la iglesia crece mucho, tan pronto se van. Pero no nos gustan los procesos, queremos que las cosas sean así. ¿Crees que la unción viene así? ¡Prum! Es que estuvo tan bueno el evento, vino y pasó y ocurrió este suceso. ¡Bravo por los sucesos simplemente sirven para mostrar el comienzo de un ciclo y el final de un ciclo. Con Dios todo lo demás se hace por procesos, se van dando las cosas. Este congreso te va a hacer crecer mucho más, te va a hacer una persona más fuerte, empezando que te dé una tranquilidad absoluta saber que no te hubieras aguantado toda la mañana ahí sentado si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Ya hubieras salido corriendo, pero no saliste corriendo, y no es por librar la platica. Uy, no, es que siempre, vea, si dividimos todo, entonces más o menos sale cada hora a 5,000 pesos, entonces me pierdo 5,000 si me voy. No. Yo se los doy y váyase. Eso que te dice, yo creo que Dios va a tener algo para mí. ¿Quién te pasó el chisme? El Espíritu Santo que está en ti. Mira, estás tan lleno del Espíritu Santo de Dios, tan lleno del Espíritu Santo de Dios, que sin mucho ensayo ni nada, puedes darle un gloria a Dios ahorita con todo tu fervor y con todo tu corazón al Señor. ¿Puedes hacerlo? Gloria al Señor. Hazlo en el Espíritu para que veas, en el Espíritu, a ver, oh Santo, hazlo, fluye, eres una llama ardiente del Espíritu, oh, aleluya, hazlo, fluye, deja que el Espíritu arda así como un fuego, más, vamos, oh Santo, y ribababa que hacia la laya, oh Santo, oh Señor, aleluya. Hágame esa sin el Espíritu Santo, a ver. No se puede. Ese fuego que nos enciende así de una, es Él. Tal vez no hablan lenguas, pero has aprendido a controlar esa lengua. Es el Espíritu Santo, hermano. No es otro. Empieza a diferenciar procesos y sucesos. Dile a Dios que quiere ser entendido en los tiempos, que quiere ser la persona que te busquen hasta los que no te conocen. La Biblia dice que gente que tú no conoces y gente que no te conoce correrán a ti por causa del nombre de tu Dios. Va a ocurrir pronto el tiempo en que la iglesia tendrá tanta revelación que las juntas financieras van a pasar peticiones a las iglesias diciendo: tenemos asamblea general pasado mañana, ustedes podrían orar, por favor. Tal vez no vengan, tal vez no diezmen, tal vez no importa, pero saben quiénes saben. Nosotros
vamos a saber. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora es el tiempo de cerrar los ojos. Ahora es el tiempo de hablar con Dios. Ahora es el tiempo de decir, ese va a ser el elemento diferenciador que nos va a dar en la próxima década. En la próxima década nos vas a seguir dando artistas. ¡Qué bueno! Nuestros artistas no nos han hecho diferenciarnos más, nos han hecho parecernos más. Tenemos artistas tan buenos y tan parecidos como los que tiene el mundo secular. ¡Qué bueno! Ahora nuestra diferencia no van a ser los auditorios. No, nuestros auditorios son tan parecidos a los auditorios seculares que uno tiene que fijarse bien para saber si está en un templo o en el Luisa Calvo o en Senfer. Y eso no es malo, no, estoy diciendo como algo positivo. Pero ahora viene a manifestarse un elemento diferenciador. Nosotros entenderemos los tiempos y los otros no. Y así estemos en la cárcel. Escucha esto, recíbelo en el Espíritu. De allá te tienen que sacar. Y las autoridades y los que mandan tienen que llamarte a preguntar, ¿qué viene para los próximos 7 años y para los otros 7 años? Y como tú entiendes los tiempos, les dices, vienen 7 años de prosperidad, pero guarden para que en los 7 años de escasez vivamos. Y entonces, gracias a que tú sabes descifrar los tiempos, te tienen que entregar el mando, el poder y la autoridad. Porque nadie tiene la revelación de los tiempos que el Espíritu Santo te ha regalado a ti, porque le ha placido bendecirte con esa sabiduría. Eso espera para la próxima década. Porque este congreso se llama la década. Década es una cantidad de tiempo. ¿Por qué Dios motivó este momento así? Yo conozco un poco al Señor, muy poquito, quisiera conocerlo más. Pero siento que algo está tramando. Lo conozco cuando tiene algo entre manos. Tiene todo planeado. Llega el tiempo del engrandecimiento de la iglesia. Y un paso importante, hermano querido, entender el tiempo de Dios. Dejar de movernos en el cronos y empezar a movernos en el kairos de Dios. Padre, es el tiempo de terminar. Tal vez fuera del cronos, pero espero dentro del kairos. No es la misma década que viene la que pasó. Va a haber cosas tan diferentes en los próximos 10 años. Vamos a vivir cosas, no solo los creyentes, el mundo en general va a vivir procesos tan impresionantes. Muchos sistemas que han permanecido por décadas y que los damos por obvios van a cambiar. La forma en que nos comunicamos, la forma en que trabajamos, la forma en que manejamos el dinero, la forma en que nos relacionamos en la próxima década va a ser tan diferente, no va a ser en nada parecido a este momento. Yo lo digo con certeza, vienen 10 años de un cambio dramático en la tierra, dramático y drástico. ¿Quién tendrá ventaja? Aquel que entienda los tiempos. Aquel que haya recibido del Señor la sabiduría para contar sus días, para entender momentos, para entender, por ejemplo, que ya estuvo bueno para jugar a eso del adolescente cristiano o el joven cristiano a medias, que ese tiempo ya se acabó y llegó la hora de ponernos serios, que llegó la hora de recibir un ministerio, que llegó la hora de empezar el grupo familiar en la casa, que llegó la hora de plantar esa iglesia, que llegó la hora de dar el paso que no he dado. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Señor, que traigamos al corazón sabiduría. Solo 2 cosas aprendimos hoy: a entender la repetición de sucesos para poder marcar los ciclos en su comienzo y en su final, y a tratar de diferenciar entre sucesos y procesos. Y si solamente hacemos eso, mucho de nuestro modelo de actuar va a cambiar a partir de ahora, a nivel personal, a nivel de iglesia. Y nosotros creemos que es el tiempo para que eso suceda. Ahora es el tiempo. Este es el momento. Yo siento que está cerca, Señor. Yo alcanzo a escuchar tus pisadas. Yo siento tu aroma, Señor, y sé que por poco tendremos que esperar. Tú estás a la puerta, Señor. Y nosotros, Señor, te esperamos.
Y el tiempo que toque esperarte será para nosotros una eternidad, porque anhelamos estar contigo. Permite, Dios mío, que empecemos como pueblo tuyo a marcar diferencia. Si la década anterior sirvió para mostrar que podemos ser tan buenos o mejores que los seculares, que podemos ser muy iguales que ellos, viene la década en que mostraremos que podemos ser muy diferentes también, muy superiores por la revelación de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Y amén. Es tiempo de